habíamos quedado entonces en liderazgo y supervisión, y bueno, consideramos dos orígenes, ¿no? Del liderazgo. El formal, como habíamos dicho hace un rato, impuesto, el jefe, el delegado, el supervisor, ese lo pone la organización, lo decide los directivos, dice, este va a ser el supervisor de tal sector, después veremos las condiciones que tiene que tener para tener ese cargo, o que debería tener. Por eso muchas veces en los lugares de jefatura se falla en el manejo de grupos, porque los líderes elegidos por la organización, estos formales, no reúnen las condiciones de lo que habíamos enumerado anteriormente. Entonces, fallan en su capacidad de liderazgo y se generan inconvenientes en el ámbito laboral. Y está informal, es el surgente del grupo y elegido por él, o sea que surge del propio grupo, como les decía también antes, podría ser el operario más bajo en la línea jerárquica y asumir él por su característica, porque reúne todas las condiciones que están acá arriba, estas que vimos acá, las tiene todas innatas, son todas propias de él, en su personalidad, no estudió nada, no se formó para ser líder, sino que es líder porque naturalmente le sale. Y la gente lo elige, y ese líder, por ejemplo, en higiene y seguridad para nosotros es muy importante, porque si queremos convencer a un grupo de trabajo que cumpla con las normas de higiene y seguridad, vamos a tener que tener un líder formal que lo podamos convencer primero a él, pero además detectar dentro del grupo, cuando estemos dando capacitaciones, charlas o en recorridas, en el informal, porque si el informal y el formal tienen similitud en lo que respecta a conceptos de liderazgo, o sea, son reconocidos por el grupo tanto el formal como el informal, y logramos convencer a estos dos de la importancia de la higiene y seguridad en el trabajo, vamos a alcanzar el objetivo, porque ellos van a inculcarle a la gente que es bueno cumplir con las normas de higiene y seguridad, con lo cual seguramente la gente va a cumplir con todas las normas y nos va a traer muy buenos resultados. Por eso la importancia de poder identificar al que es informal. El formal ya lo sabemos, el jefe. Bien, es más difícil encontrar al otro. Pero no es tan difícil cuando uno hace capacitaciones, siempre aparece el que tiene una opinión, manifiesta una opinión determinada, el grupo lo apoya. Con 4 o 5 participaciones de esa persona ya te das cuenta que es el líder informal. Supervisor, dice, líder formal, que en condiciones ideales puede llegar a convertirse en líder informal y ostentar en sí mismo los dos aspectos, eso que le decía. Puede ser formal porque lo pusieron y además ganarse a la gente y conformarse como también el líder informal. O sea que si mañana él dejara de ser jefe porque pusieron otro en su lugar y a él lo pasan al grupo de trabajo, va a seguir siendo líder. ¿Bien? Porque la gente lo reconoce como tal. Debemos suponer que el mejor estilo de supervisión ha de ser aquel que esté más cerca de los lineamientos democráticos. Pero es necesario señalar que en algunas situaciones es requerible ejercer una dureza razonable o una indiferencia operativa que sirva de mejor manejo para el supervisor. Yo ya le había dicho antes que se podía fluctuar entre un tipo de liderazgo y otro, según la necesidad y del momento. Bueno, poder y autoridad. El poder y autoridad, dice, cuando nos referimos al poder, inmediatamente nos situamos frente a dos sujetos, uno que domina y otro que obedece. El primero imparte la dominación y el segundo acata sin derecho a réplica. No obstante ello, el poder es propiedad de quien posee valores individuales, un carisma, y de quien lo ha heredado por tradición, la realeza. En este caso nosotros en la parte laboral nos vamos a relacionar más con el carisma que con el de la realeza, ¿no? O sea, aquel que tiene características particulares. Cuando quien sustenta el derecho de mando se ampara en leyes, normas y pautas de comportamiento, estamos frente al ejercicio legítimo del poder, que es denominado autoridad. Por ejemplo, el presidente de la nación practica el ejercicio legítimo del poder. ¿Por qué? Porque él se ampara en leyes, normas y pautas de comportamiento. Leyes y normas fue elegido por la gente en una elección. Entonces, él tiene el poder otorgado por el pueblo. Es legítimo, porque está normado. ¿Bien? Se hizo a través de una votación
quedó documentado, o sea, él tiene todo el poder. Por ende, podríamos definir autoridad, dice, como el poder legítimo. Es el derecho de mando que tiene una persona para conducir a otras. Esta facultad está formalmente determinada en el organigrama de la empresa, de acuerdo con la línea de dependencia establecida en el mismo. ¿Se acuerdan, no? La piramidal, ¿no? Que estaba arriba del todo el gerente y abajo el último operario. ¿Se acuerdan del organigrama que vimos en la organización, no? De hecho, ustedes hicieron Sí. para la empresa. Sí, sí. Sí, profe. O sea que ahí va a haber un poder y autoridad. Las dos cosas se van a dar en esa pirámide en la parte superior. Pero ¿qué pasa? Como venimos viendo, una sola persona no puede hacer que todos trabajen. Va a tener que subdividir el trabajo. Entonces, si va a subdividir el trabajo, quiere decir que va a dar responsabilidades a distintas personas para que cumplan cada una un objetivo diferente, también va a tener que delegarle la autoridad para que él pueda llevarlas a cabo. Entonces, dice delegación de autoridad en la empresa. La complejidad de los negocios modernos hace que en toda organización se proceda a una delegación de autoridad y la consiguiente asignación de responsabilidad. Es físicamente imposible que un solo hombre pueda controlar mediante contactos personales todo el trabajo de una organización. Como tampoco creemos que no existe un solo hombre que posea la destreza necesaria para guiar personalmente las distintas especialidades o actividades de una moderna empresa. O sea, las empresas de hoy en día que tienen 300, 400 trabajadores, obviamente que una sola persona no puede manejar. ¿Sí? Tiene que dividir las tareas, responsabilidades, y va a tener que asignarle a cada uno que tenga la obligación de cumplir con esa responsabilidad una autoridad suficiente para poder tomar decisiones para que ese objetivo sea alcanzado. Y si dentro de ellas está suspender a un operario porque no trabajó o por alguna circunstancia X, esa persona va a tener que tener la autoridad para poder hacerlo. Este proceso de delegación se va desencadenando hasta poder desarrollarse la totalidad de las actividades requeridas para alcanzar con los resultados deseados. Esta es la práctica de la delegación de la autoridad, que se extiende desde el presidente hasta los niveles operarios y empleados, pasando por todos los niveles de supervisión. El objetivo fundamental de esta delegación de autoridad es hacer que cada persona integrante de la empresa sea responsable, en mayor o menor grado y extensión posible, de las operaciones de su área o tarea como tal, que si se tratara de su propio negocio. O sea, que cada uno dentro de la organización va a tener una responsabilidad determinada, una autoridad determinada, pero que en realidad lo que se espera es que esa persona vea eso que tiene que hacer él como un propio emprendimiento de él, o sea, la responsabilidad que él tiene sobre su propio negocio dentro de la organización. Porque si no hace bien su trabajo, ¿qué le va a pasar? Lo van a echar, es muy probable. A un buen supervisor, a un buen jefe, si no cumple con el objetivo, no puede manejar a la gente, le dan autoridad y el tipo no la sabe hacer valer, en algún momento el que está arriba dice, bueno, este no me sirve. Así que, o no hace bien su trabajo, vamos a cambiarlo por otro. ¿Bien? Y también está el jefe que alcanza en los primeros tiempos el objetivo, utilizando, por ejemplo, el líder autoritario, y es autoritario, muy rígido, la gente trabaja, hasta que en algún momento la gente empieza a tener problemas de sociabilidad, de comportamiento, porque el hostigamiento de su jefe lo lleva a hacer un montón de cosas que en condiciones normales no haría. Por ejemplo, faltar, pedir médico en forma sistemática, no enfrentarse con ese jefe y con el fin de no volver a ser maltratado por él, cualquier excusa es buena para no ir a trabajar. Y eso en las áreas de recursos humanos donde están bien armados y entienden de esto, enseguida les saltan con la informática hoy en día, eso se ve ampliamente. Yo tengo mucha relación con la parte de relaciones humanas de uno de mis trabajos, donde manejan 1000 personas, más de 1000. Y ellos, 8 o 10 personas que trabajan con el sistema de presentismo, ausentismo, que están con todo ese tema, y cuando, por razones operativas de higiene y seguridad, yo necesito saber cuántas personas faltaron en el último mes, es por el tema de la RT, ¿no? Después, más adelante lo vamos a ver eso. Y veo que, por ejemplo, tengo denuncias de accidentes in itinere del 100% de los que faltaron, el 50% que tuvo un accidente en un colectivo, que se cayó en la esquina, que le pasó, siempre pasó algo tonto que es poco probable que uno lo pueda comprobar. Pero cuando uno empieza a hilar, ¿por qué se da eso? Que a mí me ha pasado, investigarlo para poder ver realmente qué era lo que estaba pasando, y he hablado con los jefes de estas personas,
en el trato de hablar con el jefe me daba cuenta que el tipo tenía características quizás autoritarias, y después hablaba con la persona, y la persona era de las personas estas que son más bien sumisas, que no pueden responder a una orden estricta con cierta personalidad, y que se sentían avasalladas, y que en algunos casos me han confesado algunos, por confianza, que habían mentido a la RT, que no le había pasado nada, pero que pasaron eso para no ir a trabajar porque no querían enfrentarse con el jefe. Bien, y no crean que es fácil hacérselo entender a los que están por encima de ese jefe. No estoy hablando de una crítica hacia una persona, sino que se puede dar esa situación. ¿Bien? Después lo vamos a ver más en profundidad. Significado y propósito de delegar. ¿Qué es lo cuando uno delega? Cuando le da a otro para hacer las cosas, qué sé yo. No sé. Chicos, ustedes que están en casa, ¿está Ailén sola del grupo de chicas? ¿O hay alguien más, alguna señorita más por acá? Está Cristina. Me parece que está Ailén sola. ¿Ah, sí? Soy única. Profesor, que Cristina soy yo. Acá me parece alguien con el nombre de Cristina. Sí, soy yo, Facundo. Ah, bueno. Es el nombre que se puso en la computadora. Perfecto, muy bien, no hay problema. Bueno, entonces, solo Entonces Ailén. estoy yo y la computadora de Facu. Claro, Ailén, suponte que vos estás cocinando, ¿no? Y Sí, estás cocinando algo que requiere atención. Hay que apagar el fuego cuando empiece a hervir, ¿no? ¿Sí? sí, ¿Eso estamos de acuerdo? Justo, te agarran ganas emergentes, urgentes de ir al baño. Y le decís a tu novio, papá, marido, como quieras llamarlo, mirá esto que cuando el del hervor apaga el gas, ¿qué va a pasar? se va a quemar. Muy bien, claramente. Delegaste y perdiste. Sí, olvídate. Es muy probable que pase eso. Bueno. Si es papá, no. Porque papá presta atención. Si es mi papá, no creo. Bueno. Pero si es algún otro, sí, seguro. Sí, yo capaz antes me equivocaba, ahora no porque tengo miedo al reto, entonces me quedo ahí al lado de la olla. Bien. Sí, significado y propósito de delegar. Dice, es conceder o conferir en la estructura de la empresa la adjudicación, perdón, me fue torcido la saliva, la adjudicación de autoridad hecha por un supervisor al personal comprendido en un sector, para cumplir un determinado objetivo. O sea, le estamos dando a alguien la delegación de que cumpla con algo y autoridad suficiente, como decíamos recién, para que lleve adelante ese objetivo. Debe quedar en claro que delegar no significa descargar responsabilidades y obligaciones, sino conceder el derecho de autoridad en la ejecución de las tareas. La responsabilidad siempre queda en la persona que delega. No en este caso, que era un ejemplo casero y para hacer un chiste, pero en realidad, cuando en una organización se le delega a alguien una autoridad para lograr un objetivo, si ese objetivo no se cumple, la responsabilidad la tiene a quien eligió a esa persona que le delegó la autoridad. O sea, se equivocó en la elección. ¿Bien? O sea, no puede decir... hay un caso muy puntual a nivel estructural que quedó para siempre, que fue en el caso de Cromañón. ¿Ustedes se acuerdan de Cromañón? Sí. Cromañón, Sí. en realidad, el que pierde el cargo como jefe de gobierno de la ciudad es Ibarra. Y es por la responsabilidad que tuvo en el tema del incendio de Cromañón. Y ustedes dirán, ¿y él qué tuvo que ver? Todo tuvo que ver, porque él eligió a todos los que iban debajo de él para que cumplieran distintas funciones. Él delegó autoridad, ¿bien? Y se dio parte de su responsabilidad para que otro la cumpliera por él. Pero la elección y la responsabilidad fue de él, y quedaba en él. Todos los que tuvieron participación tuvieron sanciones, pero él tuvo la sanción máxima, porque él era responsable por lo que se hacía, bien o mal. Bueno, si hizo mal, tenía que ser responsable él. Él no podía excusarse, y yo le dije que lo hiciera y él no lo hizo. Bueno, no es un problema solo de él, es un problema tuyo. Elegiste mal, no lo controlaste, no lo chequeaste. O sea, la responsabilidad queda en quien delega la autoridad en otra persona. Quien delega... Igual, profe, Sí, querido. por lo general eso pasa cuando es muy visible.
pero muchas veces también pasa que hacen, como quien diría, hay un dicho que es, el hilo se corta por la parte más fina. Ujú. Siempre paga al que le delegaron, porque es una manera también de desligarse de la responsabilidad. No, porque, No siempre a pasa ver, que el responsable es la persona que eligió a otro para que haga cierto trabajo. Muchas veces pasa que se deslinda de responsabilidad y dice, ah, no, pero yo le dije que lo haga, no lo hizo, bueno, termina sancionando, echando o pagando un plato roto esa persona. bueno, es probable que suceda, yo no digo que no, sí, claro que sí, pero en realidad eso, nosotros acá lo que vemos es el cómo debe ser, ¿muy bien? Ok. Y lo que vos me estás contando, que es verdad, es lo que no debería ser, ¿no? Es lo que no debe ser, porque hay un gran error, porque capaz echaste a la persona que no tenías que echar y dejaste a la que tenías que haber echado. Bien, que era el jefe de la cosa. Si a mí me dan una responsabilidad y vos sos una persona que trabaja conmigo y yo no te hago cumplir eso por X motivo, y después quien estaba por encima mío me echa toda la culpa a mí solo, ¿no? A mí, a Mario Ferrentino. Y yo no te hice cumplir, entonces el tipo dice, bueno, lo sacamos a Mario Ferrentino, pero el que eligió mal a Mario Ferrentino era el que estaba arriba. ¿Me entendés? O sea que ese se va a Sí, volver a sí. equivocar, seguramente. O sea, el que está arriba de todo es el que se equivoca. Los de abajo son una consecución. Ahora, que después las empresas, con tal de lavar culpas, digan, bueno, vamos a echar al de más abajo para limpiar la imagen del de arriba, pero fue una fotografía del momento, porque el problema les quedó, porque en realidad les quedó un personal que no es idóneo para cumplir con ese rol. O sea, las organizaciones yo sé que se manejan así en muchos casos, pero hay muchos casos que no, créeme que hay muchos casos que no, donde, porque yo tengo conocimiento y he trabajado y trabajo con Eso algunas sería lo empresas. ideal, ¿Eh? que se manejen así. Hay muchas que se manejan así, no todas, pero hay muchas, ¿eh? Hay muchas que se manejan así porque, según el tipo de estructura de empresa, la empresa que quiere ser sustentable en el tiempo, el recurso humano lo analiza muy profundamente. Es más, vas a ver que en esta materia, cuando lleguemos allá, un poquito más al final, ¿no? La última unidad, vamos a hablar un poco de lo que es la selección de personal, ¿no? Cómo hay que elegirlo, cómo... Y vas a ver que si realmente se siguen todos los pasos, inclusive para ser un jefe de área, un gerente de una digamos, de un departamento, esas personas tienen que cumplir un montón de roles especiales. Mira, hay una persona de mi familia, les cuento esto como una, que tiene que ver con la tecnología y con esto que estamos hablando. Que ella, esta chica trabaja en el área de comunicación y la contrató una empresa que está instalando un software, un programa de computación que lo están empezando a utilizar algunas empresas grandes, que es la selección de personas a través de una plataforma que son videojuegos. O sea, el que se va a postular para un cargo determinado, es más, no es que se va para postular para un cargo, va a jugar ese juego que tiene un montón de consignas, donde cada uno va a tener que ir sorteando los distintos, como si fuera un videojuego, ¿no? Las distintas etapas del videojuego, pero no es que hay que matar 8 hombrecitos y poder pasar al nivel siguiente, no, no, no. Vas avanzando en distintos niveles, pero vas a ir dejando en cada uno de los niveles todos tus logros y todos tus fracasos dentro de lo que tenías que hacer en ese módulo. ¿Bien? Como un juego, ¿eh? Es un juego, claramente es un juego. Entonces, cuando se termina de hacer todo el juego, el propio programa te da todos los errores, todos los aciertos y te dice qué tipo de perfil tenés y qué puesto podrías ocupar. Te puede dar que podés ser como máximo operario, que podrías ser supervisor, que podrías ser jefe de sector, que podés ostentar un cargo de gerente, por todas esas conductas que vos fuiste mostrando en ese videojuego, que dura como 1 hora y media, ¿no? O sea, es un test de perfil laboral, como sería un currículum, pero la parte, digamos, de la parte técnica y de capacidad personal,
implantada en un juego. Y lo usan las empresas inclusive para elegir gerentes. Porque en una charla común y corriente, por más que vos te sienten delante de un psicólogo, ¿bien? Yo recuerdo siempre una cuestión que me pasó en mi personal, y que viene bien para que vean cómo es esto de la importancia, de cómo elegir un buen jefe, un buen líder. A mí hace, no sé, 5 o 6 años atrás, un poquito más, me ofrecieron un cargo muy importante dentro de AUSA, que es la autopista de Buenos Aires. ¿Vieron la 25 de Mayo, la Perito Moreno? Y bueno, tuve una reunión con el gerente general de AUSA, de la parte de recursos humanos, donde, bueno, tuvimos una charla de 1 hora con era un ingeniero, un colega. Y bueno, estuvimos charlando con él sobre el tema, así, y me dijo, bueno, después de la charla, la propuesta que él hacía, el trabajo era muy intenso, de mucha responsabilidad, pero aparte de mucha responsabilidad, de mucho tiempo de trabajo. Había que estar full time toda la semana, 7x7. Era 7, no 24x7, pero 7x7 seguro, todos los días. Y en la conversación con él, yo le dije que no lo iba a tomar el empleo porque realmente no tenía esa libertad de tantos horarios y que yo tampoco quería un trabajo de esa naturaleza. Entonces él me dijo, el tipo, me dijo que ellos habían buscado, antes que apareciera yo, habían tenido un montón de entrevistas y que habían contratado un montón de personas, 4 o 5 en un año, y que a todos les pasó que agarraron el trabajo y a los 2 meses, o 1 mes y medio, o a los 3 meses se iba, por la carga. Me dice, y el tipo me dice, ¿usted vio antes de que viniera el iceberg, antes de chocar? Lo vio llegar antes, me dijo él. Le dije, no, ¿sabe lo que pasa? Es que cuando uno tiene un perfil para algo, tiene que conocer cuál es su perfil. Si yo tuviera 25 años, me quiero comer el mundo, bien, quiero comprarme la casa, el auto, quiero viajar a Europa, sueño con un montón de cosas que cualquier joven lo hace, y yo lo he hecho en su momento, en mi juventud, y lo agarro el trabajo y se lo hago 5 años el trabajo. Porque mi objetivo, mi zanahoria, es eso que le estoy contando, y hasta que no logre ese objetivo, voy a pelear todos los días para alcanzarlo. Pero ya a esta altura de mi vida no tengo todas esas cosas que le acabo de decir, pero tampoco tengo tantas intenciones de matarme para lograrlas, porque ya perdí la zanahoria esa. O sea, el perfil de cada uno también tiene que ver con lo que uno tiene de ambición y en qué momento de tu vida te agarra. Bien, no quiere decir que una persona sea más inteligente que otra porque ocupó un cargo y en una puja de a ver quién estaba más preparado, no, yo lo gané porque soy más inteligente. No, capaz sos un poquito menos inteligente, pero tenés otras cosas que en el conjunto ayudan para que se decidan por vos. Y a mí, en ese momento, a mí no me interesó. ¿Y qué hubiese pasado si lo agarraba el trabajo? Yo a los 2 meses hubiese renunciado, me hubiese ido. Porque yo tengo una familia, ya tengo un camino hecho, un trabajo ya logrado, no tengo tantas expectativas de alcanzar. Imagínense, ¿qué le puede proponer a una persona? Yo tengo 58 años, ¿qué me pueden proponer a mí? Miren, dentro de 6 años va a ser gerente general. Yo dentro de 6 años me jubilo, chicos. No me interesa ser gerente general dentro de 6 años. O sea, no. Ahora si me lo proponían a los 25, 26, obvio. La motivación de la zanahoria que seguís es muy importante. Volvemos a lo nuestro. Quien delega tendrá siempre que dar cumplimiento de aquello que se cumple y de lo que no se cumple. O sea, yo delego responsabilidades. Si a Ailén le dijeron que hiciera hervir el agua y apagarla en el minuto que se ponía eso a hervir. Y ella lo delegó no en el papá, en el novio, porque el papá es cumplidor. Y quien le había dado la orden era la mamá, va a tener que rendir cuentas. Y la madre le dirá, bueno, yo te había dicho a vos que lo hicieras. Bueno, yo le dije a mi novio que lo cuidara. Bueno, pero yo te dije vos, no a tu novio. ¿Bien? Ahora, si la mamá tenía que entregar esa comida a alguien que venía, le había pagado para que le hiciera, y la viene a retirar a la puerta de la casa, ¿qué le va a decir? No, ¿sabes que Ailén dejó a él para que lo cuidara? Y no. Ella va a ser la responsable y va a tener que dar cuenta por qué no lo entregó. ¿Me entienden, no, lo que estoy diciendo? Sí, sí. Los propósitos de delegación son asignación de responsabilidades en las tareas a realizar.
Bien. O sea, cada uno tiene que hacer una tarea y tiene una responsabilidad sobre esa tarea que no se delega, queda en quien la da la responsabilidad. Aprovechar efectivamente los recursos humanos asignados, ¿bien? Liberar a los niveles de mayor jerarquía de los detalles operativos y excesivos, y principalmente desarrollar el potencial subordinado. ¿Qué quiere decir esto? Si yo le delego a Juan un trabajo, y Juan tiene 8 personas para manejar, para que hagan ese trabajo. Juan no me puede venir a decir a mí, mientras que yo me estoy ocupando de hablar con otra área de un tema súper relevante, venir a decirme, golpearme la puerta del oficina y decirme, Mario, sí, te quiero hacer una consulta, sí, decirme, ¿qué hago con Ailén que no quiere trabajar? ¿La sanciono o le doy una oportunidad? No, eso es un detalle operativo que lo tiene que resolver él porque yo le di la autoridad para resolverlo, no hace falta que me venga a consultar a mí, ¿bien? Lo que tiene que hacer también él, además de no venir con temas menores o que son dentro de su jurisdicción, tiene autoridad para resolverlos, también lograr que la gente saque lo mejor de sí, o sea, potenciarlos, ¿no? O sea, ver en cada uno de los trabajadores que él tiene qué cosas puede aportar para alcanzar el objetivo de mejor forma, ¿bien? Y tratar de potenciarlo, la motivación, la charla cotidiana, el entrenamiento, son cosas que uno tiene que hacer cuando le delegan autoridad y responsabilidad. Autoridad y el grupo humano, otro punto. Todos tenemos experiencia de lo que es formar parte de una pluralidad humana. Esa visual en nosotros, un contacto directo con otras personas, o sea, que nos relacionamos con los demás, ¿no? Dice así, entonces, nos acontece en nuestro trabajo, con nuestros compañeros, cuando asistimos a un espectáculo, cuando caminamos por la calle, etc. Siempre hay otro al lado nuestro. Advertimos que estamos, al lado nuestro, nunca advertimos que estamos totalmente solos. Pero al mismo tiempo nos damos cuenta que no siempre nos vinculamos de la misma manera, que hay una diversidad de modos de estar juntos. No es la misma conducta con el que está sentado en el mismo asiento con el transporte que hacia mi hijo. O sea, estoy compartiendo con alguien con el colectivo, capaz nunca hablo con esa persona. Y cuando uno con el hijo habla, tiene afecto, tiene, no sé, una caricia, no anda acariciando al que anda al lado en el colectivo, ¿no? Inclusive uno podría hablar, qué sé yo, las señoras mayores cuando van en el colectivo no se conocen y se ponen a hablar y cuando llegan al final del recorrido casi que se contaron su vida, ¿bien? Pero eso se da en algunas personas, pero en general, uno cuando viaja en colectivo, a lo sumo, el intercambio con el otro es permiso, me permitís, o sea, si tenemos que pasar, no hay otro diálogo. Esas conductas están relacionadas con la satisfacción de ciertas necesidades tales como poseer una cultura, tomar un café y charlar con un amigo, constituir una familia, brindar ayuda a quien lo necesita, etc. Esas necesidades también precisan un mundo de otras personas con las cuales yo pueda comunicarme y de ese modo satisfacer algunas de las mencionadas que son tan solo un ejemplo. Partiendo de estos dos conceptos podemos definir como grupo pluralidad de personas que interaccionan una con otra en un contexto dado, más de lo que interacciona con cualquier otra persona. Ustedes pueden trabajar en un edificio de oficina donde todos hagan trabajo para la misma empresa, pero el piso 4 no tiene ninguna relación con el piso 5. O sea, no, si se cruzan el ascensor, hola, hola. Pero entre el grupo del piso 4, que son donde ustedes están, festejan los cumpleaños, se saludan para las fiestas, se abrazan si uno va a tener un hijo, o sea, conviven como una familia chiquita. En cambio, con el quinto piso, que son compañeros de trabajo, solo se dice hola, ¿qué tal? A esto refiere. Entonces dice, hay un grupo que es pluralidad de personas, como ven en el cuadrito, hay un contexto y hay una interacción. Para arribar a un concepto más claro de qué es un grupo, tendremos que definir los componentes. Individuo, interacción, objetivos y normas. Y creo, no quiero ser mala onda, como dicen los chicos ahora, pero vamos a tener que dejar ahí porque son 7:25 y media tengo otro grupo que es de organización industrial, salvo que ustedes quieran volver a cruzarla. No. No, sinceramente no, pero sí, nosotros de media tenemos seguridad 2. Bueno, por eso, entonces estamos con el mismo problema. Chicos, ¿vieron las clases Bueno, anteriores? pero- ¿Pudieron mirarlas en la página? ¿Hola? ¿Qué cosa? Sí.
No tuvieron problemas, ¿no? Yo sinceramente no la vi. Bueno, pero ¿alguno la abrió y no tuvo inconvenientes? ¿Qué yo, Ailén, vos las viste? Sí, sí, están bien. Bueno, fantástico. Bueno, está bien. No yo para quedarme tranquilo porque están viendo. Bueno, chicos, hoy dejamos acá en individuo, interacción, objetivos y normas. Y la semana que viene le damos con eso. Bueno, ¿Les parece bien? Bueno, Miren que se vienen Profesor. 2 clases picantes, hay que estar muy atentos. Es la parte más difícil de esta materia, esto que estamos viendo. Ya nos asustó, ya nos asustó. No, Profe, no, ¿le puedo no. hacer una pregunta? No, para que no, sí, para que no falten. Sí. Sí, decime. ¿Me podrá pasar cuando pueda el material de organización industrial si me pongo al día? Porque yo la tengo rendida esa. ¿Cómo no? ¿Cómo no? ¿Cómo no? Hacé una cosa. En el grupo de WhatsApp, no ahora porque voy a dar la clase, pero mañana mandame, viernes, que sea 1 de mayo, no importa. Mandame, profe, acuérdese de mandarme lo de organización industrial y poneme tu correo electrónico ahí. Dale, Así te lo mando directamente ahí, ¿dale? dale, muchas gracias. No, no, ¿por qué? No, ¿por qué? Bueno, chicos, nos vemos la semana que viene. Para Bueno, mañana, profe, feliz día del trabajador. hasta la semana que bueno. igual. Qué bueno el feriado para cortar la semana. ¿Cómo? Qué bueno el feriado para cortar la semana. Sí, en mi caso. Nos vemos la semana que viene, chicos, que tengan una linda semanita. Feliz día, buen fin de. Gracias. Chao, igualmente profe. a todos. Chao, chao, buen fin.